Muy buenos días mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Tu amigo, tu compañero, tu colega, tu compadre Marco Jaciel Segura te saluda desde nuestras instalaciones del Cuartucho Feo aquí en Los Mochis, Sinaloa. Bienvenidos a un canal más de Engine Tools. Ya sabes, vamos a seguir insistiendo, te voy a invitar a que pases a Facebook, nos sigas en Facebook, le des like, nos compartas todo lo que tienes, nos mandes fotos, nos mandes tus trabajos, todo bienvenido. Y sin antes olvidarnos de nuestro canal de YouTube, suscríbete si es la primera vez que nos ves, activa la campanita para que YouTube te notifique todas las chapuzadas que hacemos. Si quieres ser parte, miembro, patrocinador del canal, ya sabes, dale el botoncito donde dice unirse para que seas miembro patrocinador de Engine Tools. Bien mis amigos, vamos a empezar hoy este video. Vamos a mandar unos saluditos que tenemos aquí pendientes desde hace muy buen rato ya. Y vamos a mandarle el primer saludo a Ramón Gómez. Dice aquí Ramón Gómez, no sé si lo pronuncio bien, Ramón, ahí me comentas. Desde Cunduacán, Tabasco, aquí en México. No conocía yo esta población, pero pues ahí va tu saludo para Ramón Gómez, Cunduacán, Tabasco, México. No sé si lo pronuncio bien, si es Cunduacán. Me comentas aquí en los comentarios cómo es. El próximo saludo es para Cristian Flores, hasta Argentina, que nos comenta nuestro amigo Cristian Flores, que tiene un canal que se llama CF Servicio Eléctrico, como eléctrico, pero quedó en eléctrico. Hasta Argentina, ahí está tu saludito, mi estimadísimo Cristian Flores. Tenemos a René Hernández, le mandamos un saludo a mi compañero, mi compadre René Hernández, que siempre está pendiente de los videos, siempre nos comenta. Hasta Honduras se nos va este saludito, mi estimado René, ahí está tu saludo y espero que estés viendo este video. Y por último tenemos al señor José Ordóñez, desde el pueblo de Borojó, Venezuela. Ahí están nuestros 4 saludos del día de hoy. Y para empezar el video, tenemos un video facilito. Nos trajeron un refrigerador Mave que nos comenta la clienta que está haciendo un ruido bien extraño, como de reloj, como de tic-tac, 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 tic-tac. De día pues no se escucha mucho porque pues está el argüende de todos ahí, pero en la noche ya cuando se apagan todos y se van a dormir, el tic-tac resuena mucho. Y se está congelando la parte de arriba y no enfría abajo. Recuerda que los 3 principales problemas de congelación son timer, bimetal y resistencia. Para mí esos son los 3 principales. Hay más, pero esos son los 3 principales. Así que, conforme a lo que nos dice la clienta, nos vamos a ir directito a revisar el reloj, el timer, que para mí ese va a ser el problema. Aquí, acompáñame a descubrir y a reparar esta falla. Algo facilito, pero que causa dolores de cabeza para los clientes. Amigos, pues hoy nos llegó un tema facilito, un tema fácil. Quiero que vean, aquí está el refrigerador. Le quité su tapa y la puerta para lubricarla. Por aquí vamos a pegar una limpiada, porque estaba muy dura, como que se atoraba. Pero en fin, ese no es el problema, ese no es el punto. La persona me trae el refrigerador porque vamos a seguir tocando el tema de las congelaciones. Se le congela mucho aquí, y ya sabes que si se congela el hielo corre y tapa este ducto y ya no hay viento abajo. Por eso me dicen, siempre te dicen, tú les preguntas, ¿qué tiene su refrigerador? Oiga, pues enfría bien arriba, congela muy bien arriba, las cosas las pone bien congeladas, pero abajo no, se me echa a perder la comida. Entonces es por esta razón. El ducto se llena de hielo y ya no podemos hacer mucho ahí. Así que en esta ocasión me lo trae la señora, y aparte me dice que está haciendo un ruido muy molesto en la noche. Ya cuando todos se van, todo se apaga, queda haciendo un tic-tac el refrigerador, y ese tic-tac yo creo que se está escuchando hasta ahorita. Vean, no sé si escuchen el reloj, óiganlo. Ya está, vean. Voy a voltear el celular para que vean el tic-tac que se escucha, vean. No sé si alcanzas a escuchar el tic-tac. Es un tac, 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 tac. Entonces, quiere decir que ese reloj
no sirve, se está quedando pegado. Como quiere avanzar, se desengranó por dentro, probablemente eso pasó, y hasta ahí quedó. Entonces nunca entra el sistema de deshielo, no entra a descongelar, por eso se nos llena mucho. Entonces les digo, esta reparación es facilita. Simplemente hay que ir a comprar un timer nuevo y colocarlo, pegarle, ponérselo ahí. Hay que desatornillar, es fácil, nomás desatornillas y pones el timer nuevo, no hay más que hacer. Como no tengo timer, voy a ir a comprar uno y vamos a ponerlo. Obviamente vamos a, ya que lo pongamos, lo vamos a mandar a deshielo y vamos a ver si descongela, que obviamente a mi experiencia pues tiene que descongelar, ¿no? Pues yo voy por un timer, tú no esperas, porque la magia de la edición va a hacer que en un santiamén regresemos. Ok, amigos míos, pues he ido a comprar el timer, pero vean la diferencia. El problema es que no encontré un timer igual en las 3 tiendas que visito aquí. Este es el que quité, vean, se escucha algo adentro, una sonajita. Así que pues opté por comprar el aparato es Mave, este es de Whirlpool, pero son las mismas conexiones, por eso no te vas a preocupar. Por ejemplo, en este amigo aquí tenemos neutro, compresor, línea y deshielo, y en este es exactamente igual, neutro, compresor, línea y deshielo. Así que no vas a ocupar modificar nada, simplemente vas a ensartar. Inclusive a esto le queda exactamente el timer, vean, los agujeros y todo es lo mismo. Así que vamos a proceder a instalarlo y vamos a hacer las pruebas. Ok, aquí lo instalé por mientras, lo dejé por fuera. ¿Por qué? Porque quiero probar el sistema de deshielo. Ahorita en unos 30 minutos que el bimetal esté bien congelado, voy a adelantar al deshielo y vamos a ver si la resistencia funciona. Y como pueden ver, el bimetal está en el área de capilar para que se me congele más rápido. Después hay que cambiarlo aquí, en este lado es donde va. Yo lo coloqué acá para que se me congele lo más rápido. Recuerda que aquí empieza a congelar desde un principio. Lo más frío empieza aquí, la expansión. Así que vamos a esperar unos 20 minutos para probar esto. Ok, quiero que vean esto, cómo está súper congelado ya. Tiene muy, pero muy buena escarcha. Vean el sensor bimetal, cómo lo tenemos. Así que si vamos a mandar a deshielo, ya debe de entrar a deshielo. La temperatura que tiene el bimetal ya debe ser suficiente para cerrar circuito y que nos mande a calentar la resistencia. Así que voy a adelantar el reloj y vamos a revisar si la resistencia enciende. Bien, mis amigos, el reloj está adelantado, compresor detenido. Y ahora sí observamos, nada más observamos. Vamos a tocar un poco con mucho cuidado. Y sí está calentando la resistencia, está bastante caliente, te da un buen quemadón. Pues mis amigos, creo que hasta aquí la vamos a dejar, es cuestión de armar todo. Por mi parte sería todo, ya sabes. Así solucionamos un problema rápido y sencillo. Y ya sabes, como siempre, nos vemos, mis amigos, en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Y no se te olvide pasar a Facebook y seguirme en Facebook.